¿Cómo están? Muy buenas noches. Este jueves lo vamos a aprovechar para algo que de verdad se importa. Cumple 100 años Pablo González Casanova. Uh, no voy a decir más, pero creo que Pablo González Casanova, su producción intelectual, lo que tal, es de un tamaño que no hemos acabado de comprender. Y entonces hoy dijimos, Nacho Marván, Rafa Roque, además Rafael está preparando algo sobre Pablo González Casanova, sí. Que se va a publicar pronto. Tratar de explicar, ahora sí que como dice el presidente de las mañanas, para los jóvenes, el tamaño de este hombre. Arráncate, Nacho. A ver, lo primero que sí quiero decirle al público es que estoy hablando de mi maestro, con el que yo trabajé, fue el que me enseñó a trabajar y creo que aprendí sobre todo a pensar con rigor, que es, digamos, es una de sus más grandes enseñanzas. Una enorme carrera universitaria, digamos, empieza en el Colmex, algún día me platicó que le hizo una huelga de becarios a Daniel Cosío Villegas. Luego estudia en París, nada más y nada menos con un gran historiador francés, Brodel. Se viene a Ciencias Políticas y ahí lo curioso es, antes de ser director, provoca o participa mucho en la separación, que es muy importante en México, entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas, que siempre habían estado juntas. Entonces, funda ahí realmente la Facultad de Ciencias Políticas. Luego el ISUNAM, ahí publica La Democracia en México, que es su libro más conocido, importantísimo, digamos. Luego la rectoría. De la rectoría hay dos cosas bien importantes que deja, que es actuales, digamos, y fundamentales, que es el CCH y la Universidad Abierta, con toda una concepción que él trató de impulsar y que luego se vino abajo, que es la universidad antielitista, la universidad de masas puede tener calidad, digamos, este elemento, y luego impulsa una serie de proyectos, digamos, de investigación, sigue haciendo sus investigaciones, pero impulsa una serie de proyectos colectivos sobre México y América Latina, con una característica particular de estudiábamos sí, a América Latina o México, pero a partir de los sujetos sociales que hacían revolución, que transformaban, etcétera, etcétera, ¿no? Vale la pena también hay que remarcar que es fundador de algunas instituciones importantes, no el único fundador, pero que es clave en la fundación de la editorial Siglo XXI, después del conflicto aquel de Díaz Ordaz contra el Fondo, de La Jornada, después del conflicto con Excelsior, y de Nexos, digamos, antes de que Nexos entrara al pensamiento neoconservador, como diríamos ahora. Y un vínculo con América Latina inmenso, sobre todo, sí con la academia, pero con académicos que habían hecho y participaban en la revolución en Guatemala, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Chile, y algo que yo creo que Rafael nos podrá decir mucho, una relación permanente, afectiva y muy profunda con Cuba. Sí. Rafa, cuando yo que soy un poco más joven, cuando uno, no recuerdo si fue en el último año de prepa, ya en área 4 o entrando a la universidad, si uno iba a estudiar algún rollo de humanidades, el libro que te daban era La Democracia en México, te decían, para que entiendas, en qué país vives. Ahora sí empieza a entender en qué país vives, lee esto. Rafa, don Pablo. Sí, bueno, primero qué gusto conversar contigo, Carlos, y con Nacho de nuevo y sobre este tema fascinante. Antes de comentar algo sobre la democracia en México, quería recordar que el periodo de Pablo González Casanova en el Colegio de México, que no se recuerda mucho, él forma parte de la segunda generación de lo que entonces se conocía la maestría en historia del Centro de Estudios Históricos, que naturalmente impulsaban Silvio Zavala por un lado y José Gaos por el otro, aunque todo el proyecto, tanto del colegio como del centro, tenía como inspiración fundamental a Daniel Cosío Villegas. Y esa segunda generación, que fue del 43 al 46, fue la misma donde estudió Gonzalo Obregón, Monelisa Pérez Marchán, dos cubanos, Manuel Moreno Frajinals, el gran historiador del azúcar y la esclavitud en Cuba, y Julio Lerriberán. Y curioso, porque esa generación tenía a historiadores económicos, por un lado, que venían de la línea de Zavala, y a historiadores de las ideas, que seguían la línea de Gauss.
Y González Casanova se fue por la línea de la historia de las ideas. Él publicó, después de sus estudios aquí en el Centro de Estudios Históricos en el colegio, 3 libros que muchas veces no se mencionan. Uno es sobre el misoneísmo y la modernidad cristiana en el siglo XVIII, imagínense, es sobre el odio a lo nuevo o la aversión a lo nuevo en el mundo católico, sobre todo de la monarquía española. Luego hizo un libro que se llama Una utopía de América, que es una biografía intelectual de un rarísimo pensador mexicano del siglo XIX que se llamó Juan Nepomuceno Adorno, un utopista que creía en la armonía universal y en el catecismo de la providencia. Más recientemente, Carlos Illades hizo un estudio muy importante de este utopista mexicano del XIX. Y el último de los libros fue sobre la literatura perseguida por la Inquisición en las últimas décadas de la Nueva España, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Luego, como recordó Nacho, después de esos estudios de historia en el colegio, él se va a la Sorbona y hace su doctorado. Ahora, cuando regresa a México, ya viene convertido en un sociólogo. Y el libro que produce después de sus incursiones en la historia de las ideas es La democracia en México. Y es un libro, como tú bien dices, fundamental. Es un libro precursor de las ideas, yo diría, de la CEPAL y del desarrollismo de la izquierda latinoamericana de finales de los años 60. Este es un libro que sale antes del libro famoso de Fernando Enrique Cardoso sobre desarrollo y dependencia, sí, claro, de Enzo Paleto, Rui Mauro Marini. Y claro, y si te fijas en el libro, él no cita mucho a Prebisch y a los autores de la CEPAL. Él cita a Lipset, que Nacho conoce muy bien, y a Ralph Dahrendorf, y sostiene que hay que aplicar un método que mezcle el marxismo con la sociología occidental. Ahora, el mensaje que transmite es que la democracia en México no se debe entender o no se puede entender únicamente a partir de los estudios de la división de poderes, el sufragio, las elecciones, los partidos, sino que hay que ir a la sociedad y estudiar la desigualdad, el colonialismo interno, la marginalidad. Si no hay estudio de la inequidad de la distribución del ingreso, la pobreza y la desigualdad, no se entiende la democracia en México. Y yo diría que él estaba pensando también en América Latina, no solo en México. Yo siempre lo pensó, Nacho, porque ese libro, pero y luego los demás y su actuación, y escribía en La Jornada, algún tiempo escribía en La Jornada, tal, fue muy importante también en una formación de toda una generación de intelectuales, ¿no, Nacho? Yo creo que es, no solo de intelectuales, de alumnos, de políticos, de toda una generación, como tú dijiste un poco al principio, era una guía para entender México. O sea, esa es la virtud de ese libro. Más allá de calificar si había mucha democracia o no, o si era híbrida o no, como ahora se nos discute, la describe muy a fondo, ve los vínculos con la sociedad y no con la sociedad, cómo está articulado lo formal con lo real, digamos, y finalmente, si tú vuelves a ver ese libro, en gran medida es un proyecto de investigación, ¿eh? Sí. Y es un libro que le está contestando, sí, como dice Rafael, a Prebisch, a los desarrollistas latinoamericanos, pero sobre todo al que tiene de interlocutor como crítica fuerte, es a toda la ciencia política norteamericana, sí, que estudiaba muchísimo el sistema político mexicano y lo veía como imperfecto, como en proceso de desarrollo, y entonces trata más bien de escribirlo y de profundizar sobre la realidad mexicana. O sea, ahora, Rafa, es increíble porque ahora para este programa estuve viendo lo que tengo aquí y tal, y uno lee algunas páginas y creo que la importancia de don Pablo también tiene que ver con que las lees y ahí están. Es decir, sobreviven, sí, importan, sí, para volver a ver América. El de América Latina es brutal en eso, sí, ¿no? El de la historia del medio siglo. Sí. Sí. Después hizo esos libros colectivos. Bueno, Nacho participó en algunos de esos proyectos como lo de la historia de la clase obrera y ese de las 50 medio siglo de América Latina, donde él incluye ahí a algunos de los dependentistas como Teotonio dos Santos y Vania Bambirra. Pero es verdad lo que dice Nacho, buena parte de su obra editorial
política y académica posterior está trazada como programa en la democracia en México. Y yo, algo que se puede observar ahí es, no solo es la polémica con la ciencia política norteamericana, también hay un proyecto claramente indeliberado u oculto de cuestionar la ciencia política que había legado Daniel Cosío Villegas, que había sido su maestro. A mí me parece que la democracia en México es una polémica, una refutación soterrada de las tesis de Cosío Villegas sobre el sistema político mexicano. Porque él dice, no nos podemos quedar en las instituciones, hay que estudiar los caudillos y caciques, el clero, el ejército, los empresarios y la marginalidad y el colonialismo interno. A ver, se los pregunto a los dos. Hoy los que llegan a estudiar historia, sociología, ¿lo leen? ¿Está en el currículum? ¿Se los dan a los alumnos que llegan a dos instituciones de este tamaño? Rafa, ¿en el COMEX? Mira, yo creo que se sigue leyendo en sectores de la izquierda neomarxista en México y en América Latina, pero lamentablemente se ha dejado de leer en buena parte de los programas de ciencias políticas y teoría política en México, porque se ha vuelto a una visión de la democracia centrada en las instituciones o en lo que él llamaba la estructura del gobierno. Y se ha abandonado la idea de la democracia como parte de la estructura del poder y de la sociedad, o la idea de la democracia social. Rafa, ¿no? Eso es Colmex. Sigue, Nacho. Bueno, yo soy maestro del sistema político mexicano desde hace 45 años más o menos, una cosa así, y lo sigo dando a mis alumnos del sistema político mexicano dentro de la perspectiva histórica que yo hago en mi curso del sistema político mexicano. Es punto de partida para que entiendan, digamos, qué era el sistema político mexicano y a partir de eso ir construyendo, digamos, toda la dinámica de cambio del sistema político mexicano. Y terminaré con esto por tiempo. También para que aprendan cómo se hacían las cosas en términos de investigación, de armado, de exponer, ¿no? Espero que también los alumnos lo aprendan, ¿no? Y Rafa, lo que tiene ese libro de extraordinario es la investigación que hay atrás. Exacto, por eso, para que aprendan cómo se investiga. La base empírica del libro es impresionante. Tremendo. Sí. Rafa, te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo, Nacho. Hasta luego.